oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. En esta maravillosa noche quiero compartirles un tema que nace de mi corazón y que nace del corazón de Dios para todos ustedes.
Para esto quiero llevarlos al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 8. Y el título del mensaje está propiamente escrito en la Biblia y nos habla de lo siguiente: parábola de la viuda y el juez injusto. Quiero primero que nada hacer una pequeña oración y después darle lectura a la palabra de Dios. Oremos de la siguiente manera: Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hora exponemos tu palabra, confiando que tu palabra es una semilla que da fruto al 100%. En esta hora, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos das de compartir este tema. Amén. Bien, hermanos, quiero darle lectura al capítulo 18, del 1 en adelante del Evangelio según San Lucas. Dice así la palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, hermanos, aquí el tema principal se está refiriendo el Señor Jesús a la necesidad de orar siempre. Para esto quiero hacerle dos preguntas. Primero que nada, cuando usted ora, ¿cuáles son sus motivos de oración? En segundo lugar, ¿cuánto usted ora? Veamos en la parábola de la viuda y el juez injusto. El tema principal es orar siempre. Bien, empieza de la siguiente manera. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor nos describe inmediatamente a dos personajes. En primer lugar, nos está visualizando que visualicemos a un juez terrenal. Pero este juez tenía una característica: era muy rudo, era muy malo, porque no hacía caso de los hombres y aún dice la palabra, ni creía en Dios. Quiero comentarles que los escritores bíblicos y los comentaristas hacen referencia a este juez que posiblemente era un juez romano. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, los jueces se vendían fácilmente. Dice ahí el comentarista que hasta por un plato de lentejas vendían su veredicto. Y aquí el Señor Jesús nos pinta a un juez rudo y testarudo. En segundo lugar, nos hace ver a una viuda desamparada. En los tiempos de Jesús, las viudas no tenían una pensión. En los tiempos de Jesús, posiblemente las viudas tenían que batallar para su sustento, como muchas veces en la actualidad. La palabra de Dios nos guía a que debemos proteger a las viudas. Tengo aquí unos textos, hermanos, que escribí, que tomé de la palabra de Dios.
Y voy a leer en el libro del Éxodo 22, 22. Y nos dice lo siguiente, hermanos. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos huérfanos. ¿Se da cuenta de la importancia que Dios tiene acerca de los más desvalidos? Y aquí en la parábola que Jesús nos está refiriendo, nos muestra a una viuda que de continuo va delante del juez e insiste que resuelva y que le haga justicia de su adversario. Notamos que esta mujer fue tan insistente con este juez que el juez, meditando en su corazón, respondió lo siguiente. El juez dijo lo siguiente: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez injusto tuvo que responderle a la petición de la viuda. Ahora nos damos cuenta que el Señor Jesús nos está haciendo una comparación entre un juez terrenal y el Señor, que es juez sobre toda la tierra. Dice ahí la palabra de Dios, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no hará por cada uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios que el joven rico se acercó con Jesús y le dijo: Maestro bueno. Jesús le refirió y le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solamente nuestro Padre Celestial es bueno? Notamos que la insistencia de esta viuda hizo mover la mano de este juez injusto. Cuánto más, dice aquí la palabra en el versículo 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, aquí vemos la importancia de la oración. Por eso al principio yo les preguntaba, ¿cuáles son sus motivos de oración? Ahora bien, ¿cuánto ora usted? Muchos de nosotros acostumbrábamos a hacer oración, pero de vez en cuando. Ahí cada fin de semana o cada que íbamos a la iglesia. Pero no, la oración tiene una característica que a través de la palabra nos enseña lo siguiente. Quiero llevarlos a unos versículos rápidamente. Dice ahí, en la primera carta a los tesalonicenses: orad sin cesar. Primera carta a los tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. La oración tiene que ser de continuo. La oración tiene que ser constante delante de Dios. Pero también Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios 14:15. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Orar no es repetir vanamente palabras. Al hacer oración y dirigirnos a Dios, tenemos que dedicarle el tiempo correcto, el tiempo adecuado. Pero también tiene que ser con entendimiento. Porque si nada más repetimos vanamente nuestras palabras, dice ahí la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo: no sean como ellos, los hipócritas, que repiten y repiten. ¿Acaso serán oídos?
Nosotros cuando oramos, hablamos con Dios, derramamos nuestro corazón delante de Él, derramamos nuestras palabras, nuestras necesidades, nuestras peticiones. El Señor nos enseña que cuando oremos, vengamos a Él y cerremos la puerta. Dios desea que tengamos intimidad con el Señor. Dios desea que apartemos un tiempo y un momento para orar con Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice que los discípulos perseveraban en las oraciones y en los ruegos. Por eso nosotros, hermanos, estamos aquí en esta tarde, en esta noche, presentándoles este tema de orar siempre y en todo momento y a cada instante. Ahora, el Señor nos enseña que no solamente oremos para pedir y pedir y pedir. Señor, dame, dame, dame. Nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. En el Evangelio según San Mateo 5:44 dice, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros tenemos que pedir por aquellos que nos están haciendo daño. Tenemos que orar por las necesidades de nuestra iglesia. Tenemos que orar por el liderazgo de la iglesia. Porque si nuestra oración solamente se limita a Señor, dame dinero, Señor, dame trabajo, Señor, dame, no estamos manifestando la magnificencia de Dios. Por eso en esta tarde, hermanos, quiero concluir con lo siguiente. En el versículo 7 del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, dice lo siguiente. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, aquí nos está dando a entender que nuestra oración tiene que ser constante, de día y de noche. Pero el Señor Jesús remata con el versículo 8 diciendo lo siguiente. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, debemos de saber que muchos cristianos y muchos creyentes, cuando empiezan a orar y no reciben una respuesta de parte de Dios, se desaniman, pierden la fe y aún más abandonan el cristianismo o abandonan la iglesia, porque Dios no les ha respondido. Pero Dios en su soberanía sabe qué me conviene y qué no me conviene. Dios en su misericordia muchas de las veces me va a decir sí a mi petición, pero muchas de las veces me va a decir espera, y en otras ocasiones me va a decir no. Por eso yo debo entender el corazón de Dios cuando Él me dice no a una petición. Pero cuando Él me responde favorablemente, debemos alabar y bendecir su nombre porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, dice ahí, pero el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Vivimos en tiempos difíciles, hermanos. Por eso es importante, yo quiero invitarlos en esta noche a perseverar en la oración, a perseverar en los ruegos al Señor, porque está escrito que a través de la oración venceremos este mundo y sus tentaciones. Al hacer oración nos acercamos más a Dios. Al hacer oración entendemos más su palabra. Al hacer oración Dios limpia nuestro camino. Hermanos, en esta noche yo los invito a que sea un creyente de oración, a que no deje de rogar al Señor,
a que no deje de acercarse a su palabra. Y sobre todas las cosas, que no pierda la fe. Si Dios no le responde, espere en el Señor. Ahora, si Dios contesta su oración y su petición, dele gracias y alábelo. Por eso en esta noche, hermanos, sea constante en las oraciones al Señor. No desmaye ni flaquee. Oremos al Señor. Padre, en esta noche hemos escuchado tu voz a través de tu palabra. Como está escrito, aumentanos la fe. Como está escrito, Señor, haznos fieles servidores tuyos. Como está escrito, Padre Santo, tuya es la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.